Capítulo 1413. Origen de las razas. Ye Xiaoxiao preguntó. ¿Qué quieres decir? Li Qiye explicó lentamente. Estrictamente hablando, nadie puede crear una raza de la nada. No solo es algo que desafía al cielo, la raza también sufrirá una supresión definitiva. Sin embargo, las cosas son diferentes en la cresta del árbol divino. ¿Por qué? Los marchitos pueden desear iniciar su propia raza, pero no aparecen de la nada. Necesitan las semillas para capturar a los muertos y utilizarlos como base. Al echar raíces en estos cadáveres, comienzan a crear una vida que les pertenece solo a ellos. Por lo tanto, estas semillas solo pueden considerarse una rama lateral en el sentido más estricto. Parte de su origen está relacionado con los árboles normales. Por eso, no son verdaderamente creadas desde cero. Hizo una pequeña pausa. Sin embargo, esto está relacionado con un experimento totalmente nuevo para una nueva raza. Por ejemplo, mientras están al borde de la muerte, si separan sus miembros y los añaden a un cuerpo diferente y estos miembros comienzan de nuevo y se reproducen, este cuerpo puede considerarse una nueva copia de ti y podría utilizarte como referencia en el futuro. Se preguntaba. Entonces, en cierto sentido, ¿estos marchitos son una especie de marionetas hechas con partes? Todavía se podría rastrear y encontrar su origen. Li Qiye negó con la cabeza. Sí y no. Aunque estas semillas tienen un origen, no las manipuló. Esto era simplemente una prueba para ver si podían volver a vivir y quizás formar una raza y una civilización. Su origen solo se utiliza como referencia. En cuanto a cómo estos marchitos llegaron aquí en primer lugar, todavía es muy discutible. Entonces, ¿se convertirán en una raza? Esta era la pregunta que había que hacer. Que una semilla se multiplique en una raza era un asunto maravilloso. ¿Serán capaces de tener su propio hogar y civilización como los espíritus encantadores, los demonios del mar y los treantes? Li Qiye observó a los marchitos caminar alrededor y dijo lentamente. Es difícil de decir. Si pueden convertirse en una raza, entonces deben transmitir con éxito su descendencia durante 3 generaciones o, de lo contrario, no puede considerarse un éxito. Al menos, en teoría. 3 generaciones. ¿Qué quieres decir? Ella no entendía. Él reflexionó un poco antes de responder. La primera generación es el principio, como estos marchitos de delante. Las semillas entran en el cuerpo y los convierten en marchitos. Ella preguntó. ¿Y la segunda generación entonces? Él explicó lentamente. La segunda generación es la descendencia de 2 marchitos de primera generación y requiere un proceso muy largo. Primero, estos marchitos deben gestar la vida en sus propios cuerpos. Solo entonces podrán tener su propia vida y sangre y transmitirlas a la siguiente generación. Sin embargo, es extremadamente raro encontrar a alguien que haya muerto y esté dispuesto a reavivar su llama para una progenie. Sus ojos se volvieron profundos en este punto. Preguntó. Sin embargo, ¿pueden utilizar a una persona viva? ¿No es posible simplemente apoderarse de alguien vivo? No es lo mismo. Li Qiye sonrió y negó con la cabeza. De lo que estás hablando es de un desarrollo parasitario, no tendrán sus propios cuerpos y línea de sangre. La semilla en un cuerpo vivo sería resistida por el huésped. Incluso si un marchito quiere reproducirse, la línea de sangre y los instintos del anfitrión los matarán fácilmente. Debido a esto, incluso cuando perforan a un ser vivo, deben matarlo primero para poder transformarse. Por ejemplo, si este tipo de toma de posesión fuera fácil, innumerables reyes dios y emperadores inmortales podrían seguir viviendo. Cada cultivador tiene un destino verdadero diferente. Incluso si alguien sustituye tu verdadero destino por el suyo, tu cuerpo seguiría resistiendo. Un humano tiene 3 almas y 7 espíritus por naturaleza, algo así no puede ser tomado por capricho. Por eso, ¿aún crees que una semilla puede apoderarse realmente de un cuerpo? Deben matar al huésped. En palabras sencillas, tratan el cuerpo del cadáver como un abono para poder crecer. Estos son los fundamentos. Todavía no has hablado de la segunda generación. Ye Xiaoxiao seguía confundida. Li Qiye se explayó. Este es un tipo de existencia que es prácticamente imposible de ver. La primera generación puede ser capaz de encender su propia fuerza vital, pero al final, todavía no pueden escapar de su caparazón que inicialmente era un cadáver. En cierto sentido, siguen estando muertos o al borde de la muerte. Este estado hace casi imposible que puedan dar a luz una nueva vida. Esta probabilidad es lo suficientemente baja como para ser ignorada por completo y, dadas las circunstancias, la segunda generación no será un ser inteligente. Y a partir de entonces, se les llamará árbol cadáver, un tipo de existencia diferente.
Árbol cadáver, repitió el nombre y respiró profundamente. Li Qiye asintió. Sí, los árbol cadáver son la descendencia fallida de los marchitos. Sin embargo, son muy poderosos. Encontrarse con ellos te pondrá en gran peligro. Recuerda que no tienen inteligencia y que solo son cadáveres en movimiento. ¿Y qué pasa si estos árbol cadáver dan a luz? Dijo solemnemente. Si la segunda generación puede hacerlo con éxito, producirán una existencia con carne. Esto significa que tendrán su propia alma. Esta es la mayor diferencia entre ellos y sus padres. La segunda generación es probablemente la primera forma de una raza. Por supuesto, deben cumplirse todos los requisitos previos. Entonces, ¿la tercera generación es el producto final exitoso? Li Qiye respondió. Si una tercera generación puede aparecer, entonces sí, serán una raza completamente nueva con sus propias características únicas. Habrán escapado de las limitaciones de la línea de sangre de los marchitos. Por lo tanto, serían capaces de caminar libremente y abandonar la cresta del árbol divino. ¿Quieres decir que, los marchitos solo pueden vivir en la cresta? Ella se dio cuenta de algo. Así es, ¿has visto alguna vez a un marchito en algún otro lugar del mundo? Por supuesto que no. Dijo Li Qiye sonriendo. Piénsalo, con sol o algunas semillas y cadáveres, ¿cómo podrían sobrevivir durante miles de años? No son solo parásitos en cuerpos de huéspedes. En gran medida, siguen dependiendo de su origen. Si abandonan este lugar, no podrán sobrevivir mucho tiempo ni transmitir su descendencia. Se rió en este punto y dijo, para convertirse en una nueva línea de sangre, hay que escapar de las ataduras de la anterior. Si no pueden salir de la cresta, nunca se convertirán en una verdadera raza. Se sorprendió ligeramente y acabó preguntando, ¿ha salido antes algún marchito? Por ahora sigue siendo algo inaudito. De hecho, durante millones de años, han aparecido muy pocos marchitos de segunda generación. Li Qiye negó con la cabeza. Dijo, así que no tienen ninguna posibilidad de tener éxito. No necesariamente. Pueden ser mejorados hasta que estén en su punto. Cada generación sucesiva se mejoran los nuevos marchitos. La mirada de Li Qiye se volvió profunda. En este momento, los marchitos habían llegado a la aldea de abajo. Muchos aldeanos salieron de inmediato. Estos aldeanos mantenían la apariencia de los anfitriones cuando aún estaban vivos. El único aspecto que era diferente eran las partes que se habían convertido en madera o las ramas que crecían de su carne. Xiao se preguntó, ¿qué están haciendo? Li Qiye respondió lentamente, dando la bienvenida al nuevo miembro que será admitido en la familia. El nuevo marchito estaba un poco perdido y abrumado. Sin embargo, su instinto le llevó hacia los aldeanos. Salió un anciano alto y poderoso con un cuerpo perfecto fuera de una mancha de madera en el entrecejo. Era difícil saber si era diferente de otra persona de las otras localidades. Esa persona debe ser de la escuela Yang Extrema, un personaje de nivel superior. Xiao se fijó en el uniforme y los adornos de la cintura. Parecía ser el jefe de la aldea ya que dirigía al resto para dar la bienvenida al nuevo marchito. Ten cuidado, tienen leyes de mérito. Le sonrió. ¿Saben cultivar? Esto la tomó por sorpresa. Han digerido los rastros del anfitrión y han heredado algunas cosas de ellos. Explicó Li Qiye. Por ejemplo, el cultivo y los recuerdos de cuando aún estaban vivos. Por supuesto, no todos pueden heredar estas cosas, e incluso si lo hacen, solo sería un fragmento del todo. El jefe de la aldea tomó las manos de los nuevos marchitos con una sonrisa feliz. Era difícil imaginar que estos marchitos solían ser cadáveres. No parecían muy diferentes de las otras razas, ya que también tenían emociones. Era un espectáculo extraño y muy aterrador. Capítulo 1414. Transformación. Li Qiye se acercó cuando el jefe de la aldea quiso traer al marchito a la aldea. Los aldeanos se alarmaron tras ver acercarse a un forastero y no ocultaron en absoluto su hostilidad. Él sonrió y dijo, señores, siento perturbar su evento de diversión, pero tengo que hacer algo. Mis disculpas. Mantuvieron sus miradas hostiles hacia Li Qiye. A Li Qiye no le importó en absoluto y alcanzó al nuevo marchito. Este marchito, naturalmente, trató de esquivar por instinto y de hecho utilizó la técnica de pisada del abismo espiritual. Sin embargo, la aplicación era muy torpe y tenía 1000 aberturas. ¿Cómo podía esquivar a Li Qiye? Fue capturado de inmediato. Roar. El jefe de la aldea gritó y atacó a Li Qiye con la ira de un león. Su velocidad era asombrosa y rasgaba el viento. Esta era una gran técnica de la escuela Yang Extrema. Yo también quiero atraparte. Sonrió e inmediatamente suprimió al jefe de la aldea con una sola palma.
A pesar del extraordinario movimiento, todavía no era rival para Li Qiye y fue sometido. Roar. El resto de los aldeanos gritaron y tenían expresiones furiosas. Todos ellos se lanzaron contra él. Li Qiye no les dio una segunda mirada y casualmente apuntó hacia adelante. En un abrir y cerrar de ojos, surgió la cuarentena espacial. Parecían estar muy cerca de él, pero su espacio estaba aislado y no podían acortar la distancia. Clank, en una fracción de segundo, Li Qiye utilizó leyes para inmovilizar tanto al nuevo marchito como al jefe de la aldea contra un árbol. Invocó el caldero celestial de la miríada y creó un cuchillo hecho de fuego que luego utilizó para cortar a los dos marchitos. ¿Qué estás haciendo? La disección era tan grotesca que Ye Xiaoxiao no podía soportar seguir mirando. Esto no significaba que fuera una cobarde. De hecho, había sido entrenada en este sentido antes como miembro de la Isla Dorada. Definitivamente no tenía miedo a la muerte o al asesinato, y mucho menos a la visión de la sangre. Sin embargo, la maestría de Li Qiye con el cuchillo la dejó aterrada. No solo cada corte era preciso, sino que eran exquisitos y refinados. Parecía que había disecado antes a seres vivos de otras razas. Con el cuchillo en la mano, daba la sensación de ser un gran carnicero. Su dominio del cuchillo era perfecto e infundía escalofríos a cualquier espectador que lo viera, permitiéndole percibir la carnicería. De hecho, el instinto de Xiaoxiao estaba en su punto. A lo largo de los largos años, Li Qiye ha hecho cosas como esta, especialmente en el antiguo Ming. Experimentó en los antiguos Ming con el esqueleto inmortal palmo a palmo. Rápidamente abrió sus cráneos con su técnica perfecta. Comenzó a rebanar desde la frente y cuando llegó al cráneo, no se hizo ningún daño a los músculos. Lo que era aún más aterrador era que después de cortar una sección de sus cráneos, seguían vivos sin mostrar ningún indicio de dolor. Seguían parpadeando como antes. Li Qiye miró cuidadosamente el interior. Después de un rato, sonrió y le dijo a Xiaoxiao, ¿ves lo que falta aquí? Xiaoxiao no quería mirar en absoluto. Aunque la sangre no salía de esta disección, su hedor seguía presente en su mente. Tuvo que echar un vistazo después de que se lo pidieran y el resultado fue que respiró profundamente. Tanto el jefe de la aldea como el nuevo marchito tenían algo creciendo dentro de sus cráneos. Era una planta que parecía un ginseng con raíces. Lo más extraño era que este ginseng tenía ojos como una persona. Tal criatura estaba echando raíces dentro del cerebro de estos dos como si sus raíces también crecieran hasta las articulaciones del cuerpo. ¿Qué es esto? Sintió náuseas después de ver el ginseng. Puedes considerarlo el alma de un marchito, algo parecido a nuestro verdadero destino. Li Qiye se rió. El cuerpo es solo una entidad física, el aspecto más importante para nosotros es el verdadero destino. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Ella no tenía una gran comprensión de este tema en particular. De hecho, pocas personas estaban al tanto de este conocimiento. Li Qiye solo lo sabía porque siempre había estado prestando atención a los marchitos. Cada vez que venía aquí, diseccionaba a estos marchitos durante un rato. Hay una gran diferencia. A mis ojos, se ha producido una notable mejora en las últimas 1 o 2 generaciones. Li Qiye sonrió y explicó. Mira, el alma del jefe de la aldea creció claramente hasta cada parte del cuerpo desde el instinto. Mientras tanto, este nuevo marchito es diferente. Aunque todavía está intentando crecer hacia el resto del cuerpo, está situada principalmente en el cerebro, muy similar a nuestras 3 almas y 7 espíritus. Sus almas están mejorando y pueden llegar a ser algo parecido a las nuestras. Después de esta explicación, Xiaoxiao finalmente vio la diferencia entre los dos. ¿Cuál es el significado detrás de esto? Preguntó mientras miraba los ginsengs que crecían en sus cabezas. Significa que el éxito está cerca. Li Qiye habló con seguridad. Si pueden llegar a ser como nosotros con 3 almas y 7 espíritus, un verdadero destino, entonces sería una transformación perfecta. Miró hacia la distancia y continuó. No sé si pueden tener éxito o no y puede que no sea capaz de verlo, pero ese día seguramente llegará. ¿Qué día? Ella se quedó perpleja. Él sonrió en respuesta. El desastre o la bendición del espíritu celestial, es difícil de decir. ¿Qué tipo de desastre? Ella sintió curiosidad ya que nunca había oído hablar de esto en el pasado. Él negó con la cabeza. No necesitas saberlo. Me seguirás en el futuro, así que tampoco lo verás. Va, ¿quién quiere ir contigo? Ella le miró malhumorada. Li Qiye sonrió tranquilamente y creó una cuerda ardiente de su caldero para coser los cráneos abiertos. Sus acciones hasta ahora habían incitado la ira de los aldeanos. Aullaban y querían atacarle, pero la cuarentena espacial de Li Qiye les impedía hacerlo.
Aunque estuviera a solo una pulgada de ellos, sus ataques solo podían golpear el aire. Una vez terminado el trabajo de costura, no se podía ver ni siquiera una marca en los cráneos. Era como si no hubiera pasado nada. Desviado, no me digas que haces esto muy a menudo. No pudo evitar preguntar después de ver su hábil método. Tienes razón, puede que el número de los que he disecado no llegue al 1.000.000, pero serían al menos 800.000. Sonrió. Uf. Puso cara de asco y exclamó. Aléjate de mí, estoy seguro de que debes tener una mentalidad pervertida. Li Qiye se rió y soltó la nueva cabeza marchita y pueblerina. Siento las molestias, perdóname. Ahora me despido. Xiao Xiao no tenía palabras para su actitud actual. Ser respetuoso después de abrir sus cráneos, esto era simplemente demasiado irrazonable. Li Qiye se fue fríamente antes de que el marchito pudiera reaccionar. Aunque Xiao Xiao le dijo que se mantuviera alejado, rápidamente lo persiguió. Los aldeanos estaban muy emocionados al ver que el dúo estaba bien a pesar de sus miradas vacías y rápidamente los llevaron al interior de la aldea. Xiao Xiao y Li Qiye siguieron caminando. A lo largo del camino, vieron muchas aldeas e incluso pequeños pueblos. Todos fueron creados y ocupados por los marchitos. Además, estos seres heredaban más o menos algunos recuerdos, instintos e incluso leyes de mérito de sus anfitriones. Por ello, los poderosos marchitos presidían los puestos de los jefes de aldea y los señores de la ciudad. A medida que avanzaban, Xiao Xiao incluso vio a un señor de pueblo extremadamente poderoso con el poder de un paragón virtuoso. Esto se debía a que el anfitrión solía ser un asombroso dios monarca. Después de ver a este marchito, comentó. Muchos expertos murieron en la cresta del árbol divino. He oído que incluso los reyes dios murieron aquí. Si todos ellos se marchitan y se reúnen, ¿no sería una fuerza bastante aterradora? La fuerza de sus cuerpos anteriores no es la razón por la que dan miedo. Que sean capaces de confiar en la propia cresta es la fuerza más poderosa. Li Qiye respondió rotundamente. De hecho, los marchitos no son malvados, solo quieren sobrevivir. Aunque no se mezclan con otras criaturas e incluso impiden que los cultivadores se integren con ellos, no atacan a la gente en circunstancias ordinarias. Los seres que dan miedo son los árbol cadáveres. Son aún más fuertes que los marchitos y también son más numerosos. ¿Árbol cadáveres? ¿No son los descendientes de los marchitos? ¿Cómo es que esta generación fracasada no convive con sus padres? Estaba un poco aturdida. No, no viven juntos. Li Qiye sacudió suavemente la cabeza. Si un marchito es un casi muerto, entonces los árbol cadáveres son realmente seres muertos. Los muertos y los casi muertos no conviven, así que los árbol cadáveres permanecen juntos lejos de los marchitos. Preguntó. ¿Cómo es que aún no hemos visto ninguno? No hay prisa, los veremos pronto. Él se rió. En ese momento, verás muchos, muchos árbol cadáveres. Si te acercas a ellos, te atacarán primero. Capítulo 1415. Ciudadela del Árbol Divino. El dúo continuó su viaje a un ritmo relajado. Li Qiye parecía estar midiendo la zona durante el viaje. Lo que era aún más extraño era que parecía estar refinando este lugar. Cada uno de sus pasos pretendía dejar una huella. También se tomó su tiempo para observar cada aldea y pueblo que tenía marchitos. Después de tener que detenerse en cada pueblo y ciudad, finalmente preguntó. Riego, ¿por qué estás investigando? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué objetivo? Solo estoy investigando. Li Qiye sonrió casualmente. De hecho, los marchitos son grandes referencias. De la nada a algo, son semillas que darán origen a una raza. Aunque tengan todo tipo de deficiencias y carencias, tiene mucho valor estudiarlos. ¿Y entonces? Ella seguía desconcertada. De hecho, la mayoría de los cultivadores no se preocuparían por este asunto aunque supieran que los marchitos partían de las plantas. La mayoría de ellos se preocuparía por cómo obtener tesoros o cómo cultivar ciertas leyes de mérito. Por lo tanto, ¿quién se preocuparía por este asunto trivial de los marchitos y su origen? No es nada. Li Qiye sonrió. Solo una referencia interesante y valiosa para el inicio de una raza. ¿Qué experiencia necesitan? ¿Cómo cambiar? Toda esta información no tiene precio. Empiezan tomando prestado un cuerpo, por lo que hay un gran problema de inmediato. Sin embargo, tras transformarse y cambiar, se convierten en algo inimaginable. Un cambio así requiere millones de años que no se pueden intercambiar. Se volvió solemne mientras continuaba. Los humanos y los treantes no tienen el mismo origen extraño que los marchitos. Después de todo, los marchitos no fueron bendecidos por los cielos como las otras razas, especialmente los espíritus encantadores.
Las otras razas nacieron y dependieron del mundo. En cambio, los marchitos no están protegidos por el mundo y no son amados, por lo que no tienen más remedio que nacer con este extraño método. Sin embargo, desde el nacimiento hasta la formación de grupos, un proceso gradual para convertirse en una raza, todo esto es interesante y vale la pena explorarlo. En este punto suspiró. Parece que estás intentando crear una raza. Su comportamiento cambió mientras le miraba. A pesar de su tierna edad, seguía siendo del linaje de un padre árbol y comprendía la importancia de esta increíble tarea. Como Licky ya había dicho en el pasado, crear vida es asunto de los altos cielos. Si pudiera llevar a cabo esta tarea, sería simplemente aterrador. Ni siquiera los emperadores inmortales han logrado esto. ¿Quién dice que quiero crear una raza? Licky sacudió suavemente la cabeza. Solo quiero entender el mundo un poco más. Como una rana en el fondo de un pozo, quiero entender lo que los malditos cielos están pensando al explorar la creación de los marchitos. Tales palabras casuales harían que los demás se asombraran. Sus conocimientos superaban con creces a los de los cultivadores ordinarios, así que se dio cuenta de algo después de escuchar esto. Comprender los pensamientos de los cielos malditos. Un comentario tan despreocupado era más que suficiente para impactar a los demás. Piénsalo, ¿cuántos cultivadores tratarían de hacerlo? Esto ha superado su ámbito de comprensión. Solo los personajes que han alcanzado el nivel de emperador reflexionarían sobre esta cuestión. ¿Intentar comprender los cielos? ¿Qué estás pensando? ¿Quieres reemplazarlo? Sus ojos se abrieron con incredulidad. ¿Quién dice que quiero reemplazarlo? Licky sonrió. ¿Qué tiene de bueno ser los cielos villanos? Un estado final de indiferencia no es nada agradable. Sin embargo, algunas tareas deben ser exploradas y realizadas al final. Nadie podía ver a través de los insondables ojos de Licky en este momento. Había muchos pueblos y aldeas a lo largo del camino. Sin embargo, eran antagónicos con los forasteros y se negaban a permitir cualquier integración. Por supuesto, había excepciones, como la ciudadela del árbol divino. Esta ciudad aceptaba a todo el mundo, incluso a los forasteros. También permitía el comercio con todo incluido. Al mismo tiempo, era el mayor establecimiento de los marchitos y una de las mayores ciudades de todo Godalps. Estaba construida en la intersección de dos cordilleras. Si uno pudiera ver la ciudad con sus propios ojos, sin duda quedaría impactado por el espectáculo. Este lugar tenía dos montañas perforadas en la tierra y que se cruzaban hasta el cielo. La ciudad misma fue construida en esta intersección por los marchitos, por lo que colgaba espectacularmente en el aire. Y Xiao se emocionó al ver la ciudad y a los cultivadores ir y venir. Así que la ciudadela del árbol divino está construida aquí. Siempre había pensado que estaría en el suelo. Licky sonrió y la llevó a subir por la cordillera. También había algunos marchitos que se dirigían a la ciudad a lo largo del camino. Xiao preguntó a Licky, ¿por qué los marchitos de aquí se relacionan con los forasteros e incluso comercian con ellos? Hasta ahora, siempre le había preguntado a Licky cada vez que surgía una pregunta. Descubrió que él sabía mucho más que los ancestros de su secta. Sonrió. Este es un proceso por el que debe pasar una raza para avanzar de una civilización de bajo a alto nivel. De aldea a pueblo a gran ciudad, las pequeñas aldeas son para estos marchitos recién transformados. Una vez que son independientes, pueden dirigirse a un pueblo o incluso a una gran ciudad como esta. ¿Cómo puede uno convertirse en una verdadera raza sin comerciar e interactuar con otros? Por ejemplo, aunque pudieran mantenerse independientes como las sectas de espíritus encantadores y humanos, seguirían optando por comunicarse con los demás. Es una necesidad para fortalecerse. Asintió repetidamente mientras escuchaba a Licky. Al fin y al cabo, todavía era demasiado joven y, a pesar de sus vastos conocimientos, no podía captar todo el tema que él estaba comentando. Finalmente, llegaron a las puertas de la ciudad. Había un gran árbol que protegía la ciudadela. Se elevaba hasta el cielo con 4 raíces muy antiguas que sostenían la base. Cada raíz protegía una de las entradas. Cuando se miraba hacia arriba, se podía ver un viejo rostro en el árbol. Tenía un aspecto muy benévolo y una larga barba gris. Sus rasgos eran amables, como los de un abuelo vecino. En ese momento, tenía los ojos cerrados como si estuviera durmiendo. Ella se sintió curiosa y preguntó, ¿qué es eso? ¿Otro marchito? Sí y no. Se puede decir que es un marchito, pero también algo totalmente distinto. Es el lord de la ciudad de este lugar, así como el guardián divino de los marchitos. Sonrió. ¿También tienen un guardián divino? Se sorprendió por esta revelación. Es único.
Los otros marchitos se transformaron todos en cadáveres. Antes de convertirse en un guardián divino, ya era famoso y los demás se referían a él como el ancestro divino Terminus. Su prestigio en su día disuadió al resto del mundo. Ancestro divino Terminus. A pesar de no conocer a este marchito adelantado, estaba muy familiarizada con el nombre Terminus después de haberlo escuchado muchas veces en el pasado. Preguntó con asombro. ¿No es este uno de los genios más poderosos durante la generación del ancestro bambú dorado? Ella conocía muy bien este nombre porque Terminus solía ser el rival más fuerte de su propio ancestro, el ancestro bambú dorado. Aunque Terminus no pudo convertirse en padre árbol al final, sus ilustres logros seguían brillando en los 9 mundos. Desde que creció en la Isla Dorada, había oído hablar de los relatos del progenitor, de ahí su familiaridad con el nombre Terminus. Sí, ese es el ancestro divino Terminus, el rival de tu progenitor. Li Qiye sonrió. Tras fracasar en su intento de convertirse en padre árbol, se fusionó voluntariamente con una semilla aquí en la cresta. Lo más increíble de todo esto fue que permaneció vivo después de fusionarse con una. Al final, echó raíces aquí y se convirtió en el guardián de los marchitos y de esta ciudad. Capítulo 1416. Ancestro divino Terminus. Hacía mucho tiempo que alguien no mencionaba ese nombre. En el momento en que Li Qiye terminó de hablar, el viejo rostro del árbol abrió los ojos y sonrió. Ye Xiao miró fijamente a este extraño rostro en el árbol y preguntó con curiosidad. ¿Cuál es la sensación de las semillas que echan raíces dentro de ti? ¿Te sientes como una marioneta? No, no soy una marioneta. Sonrió amablemente como un abuelo de al lado. Solo soy un experimento más. ¿Y la sensación? Se siente bastante bien, como las hojas que vuelven a la tierra. La gente tendrá que morir al final, pero en cuanto a dónde y cómo, la elección es diferente para cada individuo. ¿Así que elegiste quedarte en este lugar? Xiao observó con curiosidad al ancestro. Para los árboles, solo los padres árboles podrían echar raíces en la tierra. Sin embargo, el estado actual de Terminus era bastante extraño. Logró esta tarea mágica sin ser un padre árbol. Sí. A pesar de ser un personaje famoso, seguía siendo hablador como un anciano. No hay nada malo en este lugar. Como mínimo, me da la sensación de estar en casa. Es inevitable que la gente sienta nostalgia. Li Qiye solo sonrió después de escuchar esto. Por supuesto, la situación no era tan simple como el antepasado la hacía parecer. Había otras razones para que tomara esta decisión. Jovencita, debe ser la descendiente del ancestro bambú dorado, no esperaba ver a la descendiente de un amigo después de tantos años. El ancestro miró cuidadosamente a Ye Xiao antes de sonreír. ¿El descendiente de un amigo? Xiao parpadeó dudoso y preguntó. Debería ser el descendiente de un rival. No me atacarás por esto, ¿verdad? El ancestro se rió fuertemente en respuesta. Hay algunas cosas que son diferentes a como los descendientes se las imaginan. Sí, tu antepasado y yo solíamos ser rivales por el puesto de padre árbol. Sin embargo, ustedes, los jóvenes, quizá no sepan que también éramos buenos amigos que estaban juntos todo el tiempo. Después de decir esto, suspiró sentimentalmente. A pesar del paso de los años, todavía recordaba el mundo que había dejado mientras seguía casi olvidando muchas cosas. Al sacar este tema hoy, recordó su pasión juvenil en el pasado, su comportamiento heroico y ardiente que se elevaba hasta el cielo. Xiao sonrió encantadoramente. ¿De verdad? No necesito mentirte. Terminus habló mientras la miraba fijamente antes de quedarse asombrado. Muchacha, tu línea de sangre. ¿Qué pasa con mi línea de sangre? Ella se sintió un poco feliz después de notar que podría haber encontrado algunas pistas y se apresuró a preguntar. ¿Conoces el origen de mi línea de sangre? Los antepasados de la Isla Dorada siempre habían estado confundidos sobre el origen de su línea de sangre. Sabían que era muy valiosa, pero no podían precisar la razón exacta. Pero ahora, Terminus era capaz de ver algunas pistas, lo que la hacía estar bastante eufórica. Tal vez podría disipar los misterios de su sangre. La miró durante un rato antes de responder lentamente. Tu línea de sangre es extremadamente antigua. Si tus antepasados estuvieran vivos, estarían muy emocionados. Tras escuchar su perspicaz respuesta, ella preguntó rápidamente. ¿Qué línea de sangre es y para qué sirve? Él la miró y reflexionó un poco antes de responder. No estoy muy seguro de tu línea de sangre ya que nunca he visto una tan antigua, pero sé que existe un lugar. Un lugar como ese efectivamente existe, pero depende de quién la lleve. Li Qiye habló tranquilamente antes de que Terminus pudiera terminar.
Esto provocó que el viejo árbol echara otra mirada a Liquille con un brillo de sorpresa en sus ojos. Cualquiera que conociera la identidad de Terminus se asustaría mucho si tuviera que enfrentarse a esa mirada. Sin embargo, Liquille estaba completamente imperturbable y se quedó allí con una sonrisa en la cara. Después de mirarle bien, los ojos de Terminus cambiaron de repente. Dejó de mirar y se quedó en silencio. Y Xiao Xiao, por su parte, se sintió de nuevo excitada y preguntó al ancestro: ¿qué lugar? Terminus se rió torpemente. Ah, bueno, solo he oído hablar de esta leyenda. Por desgracia, estoy arraigado aquí y no puedo salir, así que no puedo llevarte allí. El joven noble que está a tu lado, seguro que puede llevarte allí en su lugar. No pudo evitar mirar a Liquille y luego a Terminus tras escuchar esta extraña respuesta. Entonces mostró una mirada ardiente mientras colocaba ambas manos en su esbelta cintura y dijo: Rey del Ego, ¿has vuelto a hacer algo malo? HMPH. Debes haber hecho algo a mis espaldas. Liquille solo respondió tranquilamente: ¿algo malo? No he hecho nada sospechoso en absoluto. HMPH, todavía lo niegas. Antes, estaba claro que quería hablarme de un lugar, pero ahora está callado. ¿Quién más que tú podría haber causado la travesura? Di la verdad ahora mismo, ¿qué estás tratando de hacer? Ella le dirigió una fea mirada. A pesar de su corta edad, estaba lejos de ser estúpida y comprendía que había una razón para el repentino cambio de actitud de Terminus. Liquille sonrió despreocupadamente. Piensa lo que quieras, pero que sepas que estás acusando injustamente a una buena persona. ¿Quién es el ancestro divino Terminus? Él echó raíces aquí y no tiene miedo de nadie, ¿acaso va a cambiar su tono solo por un joven como yo? No puedo creer que sospeches de un hombre de buen corazón como yo, ¿no hay justicia en este mundo? Aunque Xiao Xiao sintió que Liquille no tramaba nada bueno, volvió a pensarlo cuidadosamente y sintió que su sospecha no tenía base. Terminus era el rival de su progenitor y no podía tener miedo de un joven como Liquille. Él se dio cuenta de su vacilación y se rió mientras le acariciaba el hombro. Bien, pequeña, estás viendo mi amabilidad como malicia. Si crees que tengo segundas intenciones, entonces puedes quedarte y hablar con el ancestro. Suspiro, mis sentimientos están muy heridos. Dicho esto, se dio la vuelta para marcharse. Está bien, rey del ego. Sé que me equivoco, ¿por qué tienes tanta prisa por irte? Ella pensó que le estaba acusando injustamente y rápidamente le dio caza. Él se detuvo y la miró con una sonrisa en la cara antes de pellizcarle la nariz. Cambiando después de saber que te equivocas, buena chica. Ella le lanzó una mirada de reojo y una patada también antes de asumir su habitual postura poderosa. Va, no te lleves una milla después de que te dé una pulgada. Rey del ego, te seguiré, pero tienes que llevarme al lugar que mencionaste antes. Ella se refería al lugar que Terminus mencionó. De hecho, no tenía ni idea de dónde o qué era, pero su intuición le decía que era muy importante para ella. Liquille se rió. Por supuesto, ¿por qué si no te llevaría a la cresta? Sin embargo, ahora no tenemos prisa. Te llevaré cuando sea el momento adecuado. Después de ganar algo de terreno, Xiao Xiao se sintió bastante satisfecha y orgullosa. Levantó con suficiencia su delicada barbilla hacia Liquille y dijo: HMPH, eso está mejor. Su actitud arrogante le divirtió. Deberíamos entrar ahora. Abuelo, hasta luego. Xiao Xiao saludó a Terminus. A pesar de su temperamento ardiente, todavía tenía un lado lindo. Terminus reveló una sonrisa amable y tomó una rama verde para dársela a Xiao Xiao. Puedes venir a la cresta del árbol divino y jugar cuando quieras. Además, si hay algún problema, avísame. De acuerdo. Ella no se lo pensó mucho y aceptó la rama casualmente. Naturalmente no sabía de su importancia. Como guardián divino de los marchitos y de esta ciudad, su rama permitiría a Xiao Xiao viajar sin obstáculos. Garantizaba su seguridad en muchos lugares de este cementerio. Liquille solo se rió y la llevó al interior de la ciudad. Terminus no pudo evitar preguntar antes de que estos dos se fueran: joven noble, ¿cuánto tiempo se quedará aquí? Liquille respondió tranquilamente: bueno, aún no he pensado en eso. Estoy aquí para ver a una persona, me pregunto si todavía está en este mundo. Si es posible, me gustaría que me ayudaras a organizar una reunión. Si estoy satisfecho, me iré inmediatamente. Terminus volvió a cerrar la boca después de escuchar esto. Liquille se rió y finalmente entró en la ciudad con Xiao Xiao. Mientras tanto, Terminus observó a los dos y murmuró: una línea de sangre tan magnífica, parece que el vejestorio dorado tiene su sucesor. Suspiró con emoción después de decir esto. Capítulo 1417.
El proceso de transformación de una raza. Aunque no estaba completamente seguro de la línea de sangre de Ye Xiaoxiao, podía decir que era absolutamente maravillosa. Si fuera cualquier otra ocasión, definitivamente trataría de guiarla. Por desgracia, hoy no era su día porque entendía que ella había sido elegida por otra persona. Aunque fuera más fuerte, no se atrevería a intentar robarla. Terminus era una existencia intocable incluso para los emperadores inmortales, ya que estaba arraigado en la cresta del árbol divino. Sin embargo, era consciente de que la existencia más aterradora de este mundo no era un emperador inmortal. Su ira no hacía temblar a todos los demás. Él sabía un poco sobre la oscuridad. Se trataba de un secreto horripilante que solo estaba al alcance de personajes de su nivel. Cuanto más se exponía uno a este tipo de secreto, más comprendía el tabú inviolable de este mundo. Por eso, a pesar de conocer perfectamente su gran linaje, no se atrevía a enseñarle. Terminus murmuró. Espero que el espíritu celestial esté en paz por un tiempo más. Será mejor que algunos empiecen a rezar. Suspiren, los que están ciegos podrían enfrentarse a un genocidio. De hecho, esperaba que algunas cosas terminaran rápidamente. Aunque la cresta del árbol divino era uno de los 12 cementerios, no era una amenaza para todos. Algunas personas consideraban estos cementerios como un tesoro. Por ejemplo, la legendaria mano oscura. Xiaoxiao estaba llena de curiosidad por la novedad de visitar la ciudadela por primera vez. Miró a su alrededor constantemente y descubrió que esta ciudad colgada en el cielo no era muy diferente de las otras ciudades de espíritu celestial. Aunque los edificios y mansiones de aquí no eran exquisitos, eran mucho mejores que las toscas estructuras de las aldeas. Además, los numerosos marchitos de aquí no eran muy diferentes de las otras razas. Llevaban una vida normal en esta ciudad. Sin embargo, los marchitos de aquí eran muy hábiles en la conducción de los negocios. No se podría decir que eran una raza nueva en comparación con las otras razas. Los marchitos de la ciudadela del árbol divino parecen mucho más inteligentes que los de las aldeas. Pueden hacer cualquier cosa. Xiaoxiao los observó cuidadosamente. Su forma de hablar también era excelente en relación con las otras razas. El dúo había estado en muchas aldeas antes, pero los marchitos de allí simplemente no hablaban. Aunque pudieran, solo salían frases sencillas. Los de aquí hablaban de forma muy agradable, sin ningún impedimento. Li Qiye respondió. Es bastante normal. El renacimiento y la transformación requieren un tiempo de adaptación, y el tiempo depende de los talentos del individuo. Por ejemplo, cuando nacemos, ninguno de nosotros podía hablar. El siguiente desarrollo es personal y se basa en el potencial latente, que puede dar resultados diferentes. Paseaban despreocupadamente por las numerosas tiendas de la ciudadela. Los propietarios eran todos marchitos vendiendo todo tipo de mercancías. Los productos más comunes eran píldoras espirituales y hierbas. Xiaoxiao se dio cuenta de esto y preguntó, ¿por qué los ingredientes de alquimia son los más populares aquí? ¿Es porque la cresta del árbol divino los tiene en abundancia? Esa es una de las razones. Sonrió. Hay otra, los marchitos están dotados para encontrar estos materiales, un talento bastante extraordinario. Además, aquí también hay muchos árboles cadáveres. ¿Qué tienen que ver los árboles cadáveres con esto? Se quedó perpleja. Los árboles cadáveres viajan en manadas y les gusta vivir cerca de los ingredientes de la alquimia. Su número suele ser proporcional, por eso hay nidos de cadáveres y guaridas por aquí. Hizo una pausa antes de continuar. A pesar de que los árboles cadáveres son creaciones fallidas, los marchitos siguen siendo sus padres, por lo que pueden encontrar fácilmente estos árboles cadáveres. A partir de esto, es fácil entender por qué los marchitos también pueden encontrar ingredientes de alquimia en la cresta mejor que nadie. Así que ese es el caso. Xiaoxiao se dio cuenta de inmediato después de escuchar la explicación. Por supuesto, los ingredientes de alquimia no eran los únicos artículos para comerciar en la ciudadela. Algunos marchitos incluso vendían armas, pero eran la minoría. ¿Pueden los marchitos cultivar? Esta pregunta surgió desde que Xiaoxiao vio algunas tiendas especializadas en la venta de leyes de mérito. Es difícil de decir. Li Qiye comprendió por qué pensaba así. De hecho, cada generación, estos marchitos se están mejorando a sí mismos, por lo que la cuestión relativa al cultivo sigue siendo bastante desconcertante. Se transformaron tomando prestado el cadáver de otra persona, por lo que los sellos y rastros de su anfitrión siguen ahí. Por ejemplo, pueden recordar algunas leyes de mérito y técnicas. Continuó la explicación mientras recorrían las diferentes tiendas. Estas leyes de mérito se recogen de diferentes maneras.
Algunas proceden de antiguos recuerdos, por lo que, a pesar de la cantidad, la mayoría son imperfectas e incompletas. Podrían ser útiles para los marchitos, pero si los cultivadores intentan entrenar con ellas, conducirán inadvertidamente a la desviación del ki. Xiao Xiao estaba ligeramente deslumbrada por lo grande que era la ciudadela. La encontró mucho más interesante que los otros lugares. De hecho, Li Qiye y Xiao Xiao no eran los únicos dos cultivadores presentes en la ciudad, había otros cultivadores alrededor. Algunos venían del abismo espiritual y otros de todo el mundo. No faltaban expertos. Además de venir a saciar su curiosidad, también querían comprar algunos ingredientes de alquimia. Como lugar de enterramiento, la cresta estaba llena de medicinas y hierbas. Algunos incluso creían que este lugar tenía medicinas inmortales. Sin duda, el mercado de la alquimia era uno de los mejores de todo el espíritu celestial. Aunque los marchitos no eran especialmente poderosos y carecían de recursos en comparación con los linajes imperiales y las herencias de los dioses del mar, nadie se atrevía a causar problemas en la ciudadela. Todos obedecían las reglas del comercio. Después de todo, Terminus era el protector divino en este lugar. Causar problemas aquí equivalía a cortejar la muerte. Era un movimiento tan imprudente que incluso el abismo espiritual se comportaría a pesar de poder hacer lo que quisiera en el resto de Godalps. Li Qiye observó a propósito la ciudad. Por ello, no se limitó a deambular por ella, sino que buscó un lugar en el que alojarse para poder observar a los marchitos. De hecho, a lo largo de los largos años, siempre que venía a Espíritu Celestial, visitaba la cresta del árbol divino para hacer un registro exhaustivo de su análisis. A diferencia de los demás cultivadores, él consideraba que valía la pena investigarlos. Originalmente, la creación era un asunto que se dejaba para los altos cielos, pero debido a todo tipo de razones, la cresta del árbol divino hizo que surgiera una nueva raza. Aunque esta raza tenía todo tipo de defectos y no estaba protegida por el cielo y la tierra como los humanos o los espíritus encantadores, siguieron viviendo y han sobrevivido durante generaciones. Hasta ahora, todavía no han desarrollado completamente una tercera generación de marchitos y no pudieron escapar de las limitaciones de su línea de sangre, siendo así incapaces de abandonar la cresta. Sin embargo, en cada uno de sus registros, Li Qiye encontró inmensos cambios con una inclinación hacia la mejora. Con tiempo suficiente, una tercera generación acabaría apareciendo. En ese día monumental, nacería una raza completamente nueva. Ya no serían marchitos, sino algo completamente nuevo que no sería inferior a las otras razas. Era completamente insondable que algo así pudiera ocurrir sin la participación de los cielos. Por lo tanto, estos registros de los marchitos ayudarían a Li Qiye a entender los misterios de la vida. Además, sabía una cosa más. Si la tercera generación pudiera aparecer con éxito, se produciría un cambio dentro de la cresta que rompería el equilibrio del espíritu celestial, ayudándole a obtener una ventaja sobre el vórtice y el mar de huesos. Xiao Xiao se dio cuenta de que había estado estudiando en los últimos días, así que sonrió y preguntó: ¿No me digas que quieres capturar a un marchito para investigar? Capítulo 1418. Árbol cadáver. Li Qiye sonrió y negó con la cabeza hacia Xiao Xiao. No tiene mucho valor capturar uno para la investigación ahora mismo. Son una raza gregaria, así que debo estudiarlos en conjunto. Inquirió. ¿Por qué te interesan tanto estos marchitos? No es que puedas crear una nueva raza. Y aunque pudieras, tardan mucho en multiplicarse. Por ejemplo, estos marchitos tardaron muchas generaciones, simplemente no puedes esperar hasta ese día. Li Qiye solo sonrió sin responder. Ella era demasiado joven para entender su propósito. Además, no había necesidad de que ella se enfrentara a este problema. Caminaron durante varios días más mientras Li Qiye continuaba con su investigación de los marchitos en lugar de preocuparse por la alquimia o los tesoros. Hoy, se detuvieron en un restaurante de marchitos para descansar. Había unos cuantos cultivadores de todo el mundo en grupos de 3 o 5 charlando. Li Qiye se sentó junto a una ventana y se divirtió observando cómo los camareros, los barmans y el gerente estaban bastante ocupados. De hecho, no había nada que mereciera la pena ver aquí. Un restaurante tan común podía encontrarse en cualquier lugar de espíritu celestial. Nada destacaba en particular en este restaurante. A pesar de ello, disfrutaba de esta sesión de observación como si hubiera algo que ocurriera en el fondo. Un cultivador entró corriendo de repente y dijo a los miembros de una mesa: «Vamos, el primer hermano y los demás han encontrado una guarida de cadáveres». Estos cultivadores pagaron rápidamente y se fueron. El resto de los presentes también se emocionaron de repente.
¿Una guarida de cadáveres? Uno de los cultivadores emocionados soltó. Debe haber valiosos ingredientes de alquimia allí. Nosotros también iremos. También pagó y se fue con su equipo. En poco tiempo, los cultivadores se fueron uno tras otro. La mayoría de los visitantes venían por materiales, así que cuando alguien encuentra una guarida, significa que debe haber increíbles ingredientes espirituales allí. Xiao se sintió naturalmente emocionada y rápidamente le preguntó a Li Qiye. ¿Deberíamos ir a echar un vistazo también? Ella nunca había visto un árbol cadáver o una guarida antes, por lo que su naturaleza inquisitiva entró en pleno juego. Bien, vamos entonces. Li Qiye sonrió y pagó la cuenta. La guarida se encontraba en un valle no muy lejos de la ciudadela. Era bastante profundo, con viejas vides y árboles en forma de pilares que daban lugar a una escena verde. Nadie tenía una vista panorámica del valle debido a la abundancia de vegetación que bloqueaba su vista. Muchos cultivadores ya estaban aquí cuando el dúo llegó. Se situaron justo en la entrada mientras miraban el interior. Muchos grupos de árboles cadáveres estaban entrando también, viniendo de alguna dirección desconocida. Parecían diferentes grupos que iban a una fiesta, ya que estaba claro que no venían del mismo lugar. Los árboles cadáveres no eran tan diferentes de la primera generación de marchitos. La mayoría tenía formas humanas con algunas partes de madera. Por supuesto, había una clara distinción. Las partes de madera de un árbol cadáver eran naturales, a diferencia de los marchitos que habían pasado de la carne a la madera. Por ejemplo, el brazo de madera de un marchito parecía muy rígido, como si hubiera sido incrustado y no fuera algo que formara parte de su cuerpo. Este no era el caso de los árboles cadáveres. Sus brazos de madera parecían ramas en crecimiento, llenas de vida y muy naturales. Xiao pensó en una pregunta en particular y le preguntó a Li Qiye mientras observaba a los grupos de cadáveres entrar en el valle. ¿Cuáles son las diferencias entre los árboles cadáveres y los marchitos de segunda generación? Nada en términos de apariencia. Li Qiye respondió. Los árboles cadáveres pueden estar muertos, pero desde otra perspectiva, no son realmente cadáveres. Sus cuerpos todavía tienen una pizca de vida en ellos. Por supuesto, es fácil distinguir a un marchito de segunda generación de un árbol cadáver. Mira sus ojos, los que no tienen vida pertenecen a los árboles cadáveres. Con su recordatorio, miró cuidadosamente y descubrió que los ojos de los árboles cadáveres eran diferentes. Estaban huecos, como si no hubiera nada allí. Un par de ojos envueltos por la energía de la muerte. Lógicamente, solo los cadáveres tendrían este tipo de energía, murmuró mientras los observaba. No tienen alma. Nunca había visto a un marchito de segunda generación. Después de todo, la probabilidad de encontrar uno era muy baja en la cresta del árbol divino. Además, se rumorea que estos marchitos de segunda generación estaban fuertemente protegidos, por lo que los forasteros no podían verlos. Sí, no tienen alma. Li Qiye asintió. La gente dice que los ojos son ventanas a la mente. Basta con mirar los ojos para ver si hay un alma. Por ejemplo, ¿por qué los esqueletos animados tienen los ojos rojos? Es la llama de su alma. Los árboles cadáveres pueden tener un cuerpo que no es muy diferente de las otras razas. La cuestión es que no tienen alma. Sin almas, no hay necesidad de hablar de líneas de sangre y reproducción, solo son cadáveres en movimiento. Tuvo que preguntar, ¿por qué nacen con cuerpo pero sin alma? Li Qiye sonrió. Deben tanto el éxito como el fracaso a los marchitos de primera generación. Estos marchitos de primera generación nacen de los cadáveres debido a las semillas que echan raíces en el cerebro y que finalmente se convierten en un alma. A pesar de poseer este tipo de alma, todavía no pueden considerarse una forma de vida completa, son simplemente una existencia casi muerta. Por eso, las probabilidades de producir una descendencia con alma son insignificantes. Contempló y comprendió mejor cómo los marchitos manejan el nacimiento y las transformaciones. Se dio cuenta de lo difícil que era iniciar una nueva raza. La misma frase se aplica, la creación de vida es asunto de los cielos. Es imposible crear vida solo con la creación de un cuerpo. Como muchos cultivadores, se puede reconstruir un cuerpo, pero si se destruye el verdadero destino, será una muerte segura. Uno no tendría nada sin su verdadero destino ya que es imposible reconstruirlo porque no son los cielos. No hay manera de remodelar el verdadero destino porque es algo que pertenece al reino de la creación de la vida. Li Qiye tenía una expresión rara y solemne. Y Xiao escuchó en silencio mientras asentía con la cabeza. Era demasiado pronto para que ella pensara en este tema. Normalmente, solo los personajes del nivel de emperador inmortal reflexionarían sobre esta cuestión. Extraño.
Li Qiye murmuró mientras miraba a los grupos de cadáveres que entraban en el valle. Su ingenio volvió de la contemplación y preguntó con curiosidad. ¿Qué ocurre? Miró fijamente el valle y respondió. Probablemente este lugar no sea una guarida. ¿Por qué? A los árboles cadáveres no les gusta reunirse. Hay muchos corriendo por aquí en este momento, así que esto debe ser su guarida, ¿no? Li Qiye negó suavemente con la cabeza. No, los árboles cadáveres son diferentes de los marchitos. Son los hijos predilectos de la cresta del árbol divino y pueden echar raíces en cualquier lugar de aquí, incluso sin almas. Están infinitamente conectados a la cresta, por lo que pueden permanecer en su guarida para siempre sin salir, a menos que alguien los ataque. Una vez que se forma una guarida, sus miembros pueden permanecer allí hasta la muerte. Esta es una de las razones por las que las guaridas son tan difíciles de encontrar. En circunstancias normales, los árboles cadáveres no salen de sus guaridas a menos que éstas sean destruidas o estén bajo un fuerte ataque. Pero ahora, que vengan tantos a este valle, es realmente un poco extraño. Comenzó a especular después de ver esto. Capítulo 1419. La marca de árbol cadáver. Tal vez otra guarida fue destruida y los afortunados supervivientes se están trasladando a esta. Especuló Xiao tras escucharlo. Sonrió y negó con la cabeza. Una guarida de cadáveres no se puede encontrar tan fácilmente. Además, es prácticamente imposible que uno se abra paso, y mucho menos que se destruya. A menos que se trate de una poderosa legión de un emperador, ni siquiera un linaje emperador ordinario sería capaz de atacar un gran número de guaridas en la cresta del árbol divino. Con un destello en sus ojos, pensó en otra posibilidad y habló con entusiasmo. ¿No dijiste que a los cadáveres les gusta estar cerca de los ingredientes de alquimia? Tal vez haya una medicina inmortal dentro de este valle. Ya quisieras. Jugó con su pequeña nariz y dijo. Incluso si la cresta tiene medicinas inmortales, no quieren vivir con los cadáveres. Además, aunque se trate de una convivencia voluntaria, estas medicinas estarían ocupadas por árbol cadáveres extremadamente poderosos, los demás no pueden tener nada que ver. Entonces, ¿por qué hay tantos corriendo aquí? Se sintió decepcionada después de que Li Qiye vertiera un cubo de agua fría sobre su idea. Espera y verás. Mira, la gente está atacando ahora mismo. Observemos para ver cómo van a morir. Se rió mientras miraba el valle. De hecho, muchos cultivadores que estaban esperando fuera tenían mucha curiosidad por el gran número de árbol cadáveres que se reunían aquí. Algunos tuvieron la misma idea que Xiao y soltaron. Puede que haya una medicina inmortal ahí dentro que esté atrayendo a todos estos cadáveres. Medicina inmortal. Todos se animaron al darse cuenta de esta posibilidad. A continuación, sus ojos se iluminaron con una excitación irrefrenable e incluso con codicia. La saliva estaba a punto de gotear. Un cultivador tragó y dijo, hay una alta probabilidad de que una medicina inmortal esté aquí. ¿Por qué si no vendrían todos estos cadáveres aquí? Si realmente es una medicina inmortal, entonces estamos a punto de ser ricos. Acabemos con nuestra entrada. Un grupo diferente reaccionó más rápido e inmediatamente entró en acción para golpear a los otros en el interior. Matar. Los demás vieron a ese grupo tomar la iniciativa y no quisieron ser superados. Rugieron y se abrieron paso también. Mátenlos a todos. Los cultivadores de la emboscada en el exterior del valle eligieron un ataque directo y lanzaron gritos de guerra. Todos se apresuraron a entrar, sin querer ser los últimos. Una medicina inmortal era demasiado tentadora para cualquier cultivador. Serían instantáneamente ricos y ascendentes después de obtener una. Wash. 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 Largas raíces salieron repentinamente disparadas del suelo como serpientes. Algunas también salieron volando como flechas. Los árboles cadáveres finalmente atacaron. Eran ataques formidables con un poder que no debía ser subestimado. Como Li Qiye había dicho antes, aunque los árboles cadáveres no tenían alma, eran los hijos favoritos de la cresta del árbol divino y se les había concedido protección. A pesar de la falta de cultivo, seguían siendo instintivamente poderosos. Un estallido de gritos resonó poco después. Algunos cultivadores fueron atravesados por las enredaderas y arrastrados al suelo con las semillas entrando en sus frentes. Mátenlos. Unos cuantos se dieron cuenta de que sus compañeros estaban siendo invadidos por las semillas y estaban a punto de transformarse en marchitos. Gritaron horrorizados y destruyeron rápidamente los cadáveres. Muchas semillas del tamaño de las de sésamo brotaron del suelo. La sangre de algunos cultivadores cayó sobre estas semillas, haciendo que se dispararan inmediatamente hacia la frente.
Los cultivadores no pudieron esquivar a tiempo y fueron inmediatamente infectados. Uno de los cultivadores cayó al suelo y se convulsionó mientras se oían crujidos por todo su cuerpo. Al mismo tiempo, su grito antes de morir resonó por todo el valle, infundiendo miedo a todos los estremecedores oyentes. Esto es horrible. Xiao Xiao se sobresaltó al ver que un cultivador vivo era infectado y luego asesinado. Li Qiye no encontró esto sorprendente en absoluto y explicó insípidamente. Los lugares con muchos árboles cadáveres tendrán más semillas. Estas semillas serán mucho más fuertes y feroces. Por otro lado, las semillas cercanas a las ubicaciones de los marchitos no atacarán a la gente. Esperarán a que estés muerto antes de perforarte la frente. Wosh. 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 El chisporroteo del fuego se produjo. Un árbol cadáver realmente escupió una llama ardiente hacia el cultivador. Algunos de ellos utilizaron el fuego mientras que otros prefirieron el hielo para el asalto. Algunos cultivadores se congelaron por completo. Xiao Xiao se quedó un poco boquiabierta al ver esto y le preguntó a Li Qiye. ¿No dijiste que los árboles cadáveres no cultivan? ¿No están usando las leyes de mérito ahora mismo? No, esto es solo parte de su naturaleza. Li Qiye negó con la cabeza. Nacieron con estos atributos de fuego y hielo. ¿Cómo puede ser eso? Ella se quedó atónita de nuevo. Si un cultivador podía nacer con estos dones naturales, ¿no serían excesivamente poderosos en el futuro? Todo esto es gracias a sus padres. Li Qiye se explayó. Las marcas de los cultivadores vivos aún permanecen después del proceso de transformación de la primera generación. Por ejemplo, cuando el cadáver estaba vivo, podrían haber cultivado un arte de hielo. Por eso, cuando la primera generación tomaba el relevo, transmitía la marca de ese cultivador a la segunda generación, lo que les permitía tener ese don innato del hielo. Así que es así. Murmuró. ¿No significa eso que una segunda generación exitosa capaz de cultivar sería inmensamente poderosa? Él respondió rotundamente. Definitivamente, pero también es malo en cierto sentido. En definitiva, los contras superan a los pros. No hay que tener envidia, tales dones innatos no son necesariamente algo bueno. ¿Por qué no? Esto le pareció sorprendente. Precisamente porque la primera generación lleva la marca del anfitrión, la segunda no puede tener éxito. Explicó. Incluso una segunda generación exitosa con alma y don natural de hielo tiene una perspectiva negativa. Esto se debe a que son marcas que pertenecen a una raza diferente, no a la marchita. Hasta cierto punto, reduce la inteligencia de estas segundas generaciones. Hizo una pequeña pausa antes de continuar. Al mismo tiempo, debido a estas marcas extranjeras, incluso si la segunda generación pudiera cultivar, estaría alejada del Dao. Su fundación al principio es demasiado enrevesada e innecesariamente complicada, lo que hace que sea fácil que sufran una desviación del Qi. Li Qiye había estudiado a los marchitos de una generación a otra. Tenía una autoridad absoluta en este campo. Nadie en los 9 mundos entendía esta raza más que él. Pero hay lo mismo que los matrimonios interraciales en el espíritu celestial. Preguntó Xiao Xiao. Allí no hay problemas. A veces, las líneas de sangre se vuelven más poderosas. Por ejemplo, los espíritus encantadores y los humanos permitirían una reproducción más fácil de la línea de sangre de los espíritus. Ese es un escenario diferente. Li Qiye negó con la cabeza. El matrimonio entre esas dos razas es un tipo de fusión de líneas de sangre. Mientras tanto, la primera generación depende de los cadáveres para nacer. No pueden fusionarse con marcas de otras razas. Debido a esto, las marcas remanentes no les pertenecen, por lo que no pueden integrarlas en su propia sangre. Ah, ya veo. Su comprensión de los marchitos se hizo más profunda después de esta explicación. Ah. Más gritos resonaron en el valle. En este momento, la batalla ha llegado a su fin. Este grupo de cultivadores sobreestimó sus habilidades y fue aniquilado antes de poder penetrar en el valle. Todos ellos fueron convertidos en primera generación marchita después de la muerte. Vamos a entrar ahora. Li Qiye se rió después de ver esta escena y dijo, vamos a echar un vistazo a lo que están haciendo. En un abrir y cerrar de ojos, el dúo entró y se encontró inmediatamente con la agresión de los árboles cadáveres. Xiao Xiao no pudo evitar decir, ¿debería prepararme o algo? Sería malo que una semilla me perforara la frente. Sintió náuseas después de recordar la escena de una persona viva convirtiéndose en una marchita. Li Qiye se rió y respondió, no te preocupes, ni siquiera la semilla más poderosa se atrevería a tocarte ya que tienes la línea de sangre suprema. Eres completamente intocable en la cresta del árbol divino. Tu sangre los aplastará absolutamente. Capítulo 1420.
La transformación de un árbol cadáver. Xiao Xiao le miró fijamente y exigió. ¿Cuál es mi línea de sangre? Seguro que sabes la respuesta, dímela ya. Li Qiye solo respondió con una sonrisa. No es que no quiera decírtelo, pero el momento no está maduro. Después de un par de días más, te llevaré a un lugar. En ese momento, descubrirás tu linaje aunque no te diga nada. Hay cosas que no se pueden expresar con palabras, tendrás que sentirlas. Dicho esto, señaló su corazón. Solo con eso podrás saber cuál es tu línea de sangre, así como sus verdaderos misterios. De lo contrario, no podrás entender lo que lleva tu línea de sangre aunque te diga 1000 o 10.000 frases. Todo es inútil. Habló con sinceridad y no le mintió en absoluto. HMPH, lo que sea. Ella lo fulminó con la mirada y volvió a pisar su pie. Li Qiye habló alegremente. Bien, pequeña, prepárate, vamos a entrar. Con eso, agarró su pequeña mano y se precipitó hacia el valle con una velocidad increíble. El físico inmortal elevado no tenía igual en términos de velocidad. Incluso Xiao Xiao no pudo reaccionar a tiempo. Wash. Boots. Su intrusión fue recibida con ataques de todos los árboles cadáveres. Algunas raíces volaron como flechas, mientras que otras utilizaron sus característicos elementos de fuego y hielo. Sin embargo, la velocidad de Li Qiye era incontablemente más rápida que ellos mientras invadía el valle. Por no hablar de dañarlo, no podían ni siquiera tocar su manga. En un momento, Xiao Xiao todavía podía verse a sí misma de pie fuera del valle, pero en el siguiente, la escena cambió completamente. Solo tardó un parpadeo debido a una velocidad que superaba el tiempo y todo lo demás. En lo profundo del valle había un pequeño terreno plano con una roca en el centro rodeada de muchos árboles. Los que podían sentarse aquí eran claramente más viejos que los otros cadáveres y también mucho más poderosos. Había más de 10 de ellos sentados cerca de esta piedra aparentemente común que parecía una mesa en esta zona plana. Tal vez los árboles cadáveres no sabían lo que era una mesa y utilizaron esta roca como una por casualidad. Era bastante extraño. No estaban protegiendo ningún ingrediente de alquimia. A juzgar por sus expresiones, esto parecía ser un debate. Era una escena bastante increíble porque no tenían alma ni inteligencia y solo confiaban en su instinto la mayor parte del tiempo. Además, también parecía una reunión de alto nivel. Incluso Li Qiye encontró esto sorprendente. Mientras miraba la docena de cadáveres, Xiao Xiao preguntó con curiosidad. ¿Qué están haciendo? Él también miró y murmuró. Hasta ahora, solo he estado investigando con gran énfasis en los marchitos mientras pasaba por alto a los árboles cadáveres. A lo largo de los años, ellos también han sufrido cambios y han obtenido un cierto nivel de inteligencia. Esta escena dejó clara una cosa, los árboles cadáveres no eran criaturas sin alma como antes. Independientemente de lo que fuera esta reunión, ellos también han evolucionado. Hasta ahora, Li Qiye pensaba que solo los marchitos tenían la posibilidad de convertirse en una nueva raza. Su investigación carecía de los árboles cadáveres debido a sus características inferiores. Una criatura sin alma no tenía ninguna posibilidad de desarrollar la inteligencia. En cuanto a la posibilidad de convertirse en una nueva raza, los marchitos tenían 100 veces más posibilidades en comparación con estos cadáveres. Según su estudio, si la segunda generación de marchitos no puede producir con éxito una tercera generación, no podrían convertirse en una nueva raza. Si ese era el caso, era simplemente imposible para estos cadáveres. Los muertos no pueden convertirse en una nueva raza. Por lo tanto, esta escena lo tomó por sorpresa. No esperaba que algunos cadáveres tuvieran un poco de inteligencia. Aunque parecía bastante limitada, era un buen comienzo. Los cadáveres se levantaron y miraron fijamente al dúo intruso. Li Qiye se dio cuenta y sonrió. Un poco interesante, ¿quieres luchar? Eran mucho más fuertes que los de fuera. Además, el resto de los cadáveres rodeaban esta zona por completo y parecían estar listos para abalanzarse en cualquier momento. Cualquier otro estaría asustado en esta peligrosa situación. Sin embargo, Li Qiye seguía tranquilo y podía hablar con normalidad. En poco tiempo, innumerables miradas se posaron sobre ellos. Xiao Xiao se sintió un poco asustada por toda la atención no deseada. Esto no se debía a que fuera tímida, sino a que esta escena era demasiado extraña y espeluznante. Una cosa era que la miraran los vivos, pero la miraban innumerables ojos de los muertos. Era una sensación completamente diferente. Sus ojos huecos transmitían una energía espantosa. No había nada más que muerte. Wash. Wash. Wash.
Justo cuando Xiao pensó que estos cadáveres estaban a punto de atacarles, se clavaron en el suelo y desaparecieron de la vista. ¿Qué les pasa? Le parecía sorprendente y no sabía por qué no atacaban. Han huido. Se rió y se dirigió hacia la roca en la que estaban sentados. ¿Huyeron? Esto la tomó por sorpresa. ¿Por qué huyeron? ¿Tienen miedo de nosotros? Sin embargo, pensó que eso no era plausible ya que atacaron a todos los demás cultivadores que entraron en el valle. Puede que no tengan alma, pero sus instintos son bastante agudos. Saben con quién pueden y no pueden meterse. Li Qiye comprendió lo que estaba pensando y sonrió. De repente se sintió atraído por algo en la roca y lo observó cuidadosamente como si fuera un artefacto supremo. ¿Qué es? A ella le pareció extraño ver su concentración y rápidamente miró también. No había nada en la roca, aparte de unos pocos rastros poco profundos. Estas huellas habían sido talladas por una pequeña piedra. Además, eran bastante nuevos, por lo que era evidente que los cadáveres de antes los habían dibujado. Eran completamente indiscernibles y abstractos. No eran runas Dao ni runas mágicas y eran muy pocas, como si los cadáveres las hubieran dibujado al azar. Y Xiao no las entendía, mientras que Li Qiye disfrutaba de este momento como si se tratara de un misterio que sacudía la tierra. Dio vueltas alrededor de la roca, aparentemente haciendo oídos sordos a Xiao. Su expresión actual le parecía increíble. Estas débiles marcas no eran nada, un dibujo de un niño sería mucho más interesante en comparación. ¿Qué es? Después de un buen rato, no pudo evitar preguntar de nuevo mientras Li Qiye seguía inmerso en su observación. Al final recuperó la cordura. Sin embargo, no apartó su mirada de las marcas mientras respondía. Son escritos. ¿Escritos? ¿Los escritos de los cadáveres? Se sobresaltó un poco al escuchar esto. Puedes decirlo así. Siguió estudiándolos con atención. De hecho, aún es un poco pronto para llamarlos escritos. Sin embargo, además de las expresiones instintivas, estos cadáveres tienen otra forma de comunicarse. Estas palabras son todavía muy simplistas. Esto es solo el inicio y aún no se ha formado del todo, pero tal vez de aquí salga un verdadero sistema. Los marchitos también tenían escritos. Sin embargo, su sistema provenía de las otras razas de los 9 mundos. Estudiaban y utilizaban los textos comunes como los demás. Por desgracia, para los árboles cadáveres era diferente. Empezaron desde cero, y así lo hizo este particular sistema de escritura. Estas marcas superficiales en la roca eran los cadáveres tratando de expresar algo. ¿Qué está escrito aquí? Ella simplemente no podía descifrar la intención. Li Qiye sacudió suavemente la cabeza. No lo sé. Este tipo de texto está todavía en su fase inicial, ni siquiera está terminado aún. Me temo que nadie puede entender realmente lo que está tratando de decir. Capítulo 1421. El plan secreto de los árbol cadáver. Se preguntó. ¿No son solo garabatos entonces? ¿Quizá no tiene ningún significado? Li Qiye sonrió y respondió. No, como mínimo, muestra que los árboles cadáveres están evolucionando y empezando a ganar inteligencia. Además de este texto, también tienen otro método para expresarse. Si no, no se reunirían aquí muchos cadáveres para negociar. Ella se sintió desconcertada. Entonces, ¿qué método han utilizado para organizar esta reunión? Él respondió. Debe ser otro tipo de habilidad innata que les permite llamar a los demás miembros para que se reúnan. Sea como sea, están evolucionando y mostrando grandes mejoras fuera de sus habilidades innatas, como este tipo de texto. Parece que los más fuertes tienen más posibilidades de cambiar. Puede que los haya estado descuidando todo el tiempo. ¿Qué estaban deliberando entonces? ¿Los muertos realmente discuten algo? Debe ser algo muy importante. Xiao estaba ahora muy interesada en los árboles cadáveres también. En los últimos días de seguir a Li Qiye y observar a los marchitos y luego a los árboles cadáveres, se sentía como si estuviera viendo el nacimiento de una raza. No lo sé, pero tienes razón. Si criaturas como estas se han reunido para una reunión, significa que algo grande ha sucedido en su propio mundo. Li Qiye sacudió suavemente la cabeza. Entonces vamos a ver. Su curiosidad se despertó. Esto era incluso más agradable para ella que encontrar tesoros. Sí, seguirán reuniéndose. Solo tenemos que encontrar más guaridas, entonces los veremos de nuevo y tal vez incluso podamos averiguar de qué están hablando. Li Qiye estuvo de acuerdo con su idea. Tenía otras cosas que quería hacer en la cresta del árbol divino, pero este asunto de los árboles cadáveres ocurrió inesperadamente y acaparó su atención. Por lo tanto, dejó todo lo demás a un lado y decidió centrarse en esto primero.
¿Cómo encontramos las otras guaridas? Estaba muy ansiosa y no quería otra cosa que continuar su búsqueda. ¿Conmigo cerca, crees que no podremos encontrarlas? Li Qiye sonrió y sujetó su pequeña mano antes de desaparecer en un instante. En los días siguientes, el dúo fue a varias guaridas grandes. Eran extremadamente secretas y estaban bien ocultas. Las entradas eran peligrosas, por lo que incluso si uno conocía las ubicaciones, no necesariamente podría entrar. Sin embargo, esto no preocupaba a Li Qiye. Entró en estos lugares con facilidad y sigilo. Abrió su espacio críptico y se escondió dentro con Ye Xiaoxiao, sin permitir que ningún cadáver los detectara. Por no hablar de estas criaturas, incluso un personaje como un dios del mar tendría problemas para detectarlos. Su principal objetivo era encontrar lo que querían hacer, por lo que el sigilo era necesario. Después de entrar en las últimas guaridas, finalmente encontró algo. Los árboles cadáveres más fuertes siempre se encontraban juntos en una reunión. Aunque no tenían un lenguaje para comunicarse, podían usar sus instintos innatos para hablar entre ellos. A veces, dibujaban algunas señales en el suelo. Este fue el comienzo de su propio sistema de escritura. Todo ello contribuyó a que acabara comprendiendo su objetivo. ¿Qué quieren? Xiao Xiao también observaba, pero no conocía sus intenciones. Finalmente llegó a una conclusión fiable y respondió lentamente. Un grupo de ellos se reubicará. ¿Reubicarse? ¿A dónde? ¿Y por qué quieren trasladarse? Esta chica era como un bebé curioso y no paraba de hacer preguntas. Lo sabrás muy pronto. Li Qiye sonrió y se fue con ella. Se dirigieron a un valle extremadamente profundo. No solo la entrada era secreta, sino que también estaba llena de peligros. Cuando los cultivadores llegaban aquí, las semillas atacaban locamente e intentaban perforar sus frentes incluso antes de ver la sangre. Se adentraron más y descubrieron que aquí se había reunido un gran número de cadáveres. Además, estos eran considerablemente más poderosos que antes. Tras una cuidadosa observación, Xiao Xiao se dio cuenta de que había visto algunos de ellos en las reuniones anteriores. No había duda de que los cadáveres elegidos para esta reunión estaban entre los más fuertes del mundo de los árboles cadáveres. En este momento, estos cadáveres se adentraban en el valle. Esta escena le pareció bastante extraña. Llevaban objetos extraños. Uno tenía una silla hecha con dos troncos de árbol, otro tenía ramas entrelazadas que apenas formaban una cama, y uno más sostenía una roca cincelada que se asemejaba a una silla. Lo más extraño era un objeto engorroso que llevaban más de 10 de ellos. Parecía una pequeña habitación hecha con árboles unidos. Todas estas cosas eran simples y toscas como el trabajo de unos niños pequeños. Seguramente, los árboles cadáveres eran los que hacían estos artículos. Ellos saben cómo hacer artículos ahora. Esto le pareció bastante divertido. A pesar de la naturaleza simplista y tosca de estos objetos, seguían siendo la culminación del esfuerzo de los árboles cadáveres. Su transformación es excesivamente lenta, pero tal vez todavía tengan una oportunidad. Li Qiye habló con un tinte de emoción después de presenciar esta escena. Se preguntaba, ¿qué van a hacer con estas cosas? ¿Las utilizarán? Sin embargo, rechazó esta idea porque no necesitaban estos objetos dentro de sus guaridas. Li Qiye guardó silencio durante un momento antes de responder lentamente. Una nueva vida está a punto de nacer. Era consciente de los acontecimientos que estaban a punto de ocurrir tras conocer el contenido de las reuniones anteriores. Una nueva vida. ¿Qué tipo de vida? ¿Otra generación de árboles cadáveres? ¿Pueden realmente reproducirse? Xiao Xiao se sobresaltó. Todo el mundo sabía que los marchitos podían dar a luz. Sin embargo, esto seguía siendo un misterio para los árboles cadáveres, ya que solo eran productos fallidos. Tal vez. Li Qiye reflexionó un poco. Este mundo tiene demasiadas cosas inimaginables, incluso los cielos villanos no pueden esperarlo todo. Tal vez este sea el acontecimiento que sacude la tierra al que aludían. Después de todo, una nueva vida está a punto de nacer. ¿Qué clase de vida será la próxima generación de árboles cadáveres? ¿Cómo se compara con la marchita? Respiró profundamente y murmuró. ¿No dijiste que los muertos no pueden reproducirse? Los marchitos ya están casi muertos y apenas pueden producir vida. Además, sus segundas generaciones son en su mayoría fracasos. Incluso los cielos villanos pueden calcular mal a veces. El mundo está lleno de sorpresas. Si los muertos pueden realmente reproducirse, Li Qiye volvió a quedarse callado. Todo este evento le recordaba a una raza particular con todo tipo de rumores infundados. Incluso después de haber pasado tanto tiempo, estos cuentos seguían diciendo que esta raza era producida por los muertos.
Por lo tanto, si una vida completamente nueva puede venir de los árboles cadáveres, sería un cambio monumental y un desarrollo insondable. Los cadáveres llevaron todo tipo de objetos a la región más profunda del valle, donde no había más que un acantilado. Extrañamente, no se detuvieron ante el acantilado y siguieron adelante. Cualquier espectador pensaría que iban a chocar con el acantilado, pero en realidad, todos desaparecieron en su interior. Xiao preguntó, ¿dónde han ido? A un mundo diferente. Explicó lentamente. Un mundo dentro de la cresta del árbol divino desconocido para los demás. En principio, solo estos cadáveres en movimiento pueden entrar en este mundo en particular. ¿Un mundo donde solo los muertos pueden entrar? Xiao se sorprendió. Entonces, ¿por qué no se quedan allí si existe un mundo así? No es tan sencillo como crees. No puedes quedarte allí por capricho, es un mundo interior. Negó con la cabeza como respuesta. Capítulo 1422. El abismo espiritual dominante. Ella preguntó, ¿un mundo interior? ¿Qué quieres decir? Él sonrió y respondió, por eso la cresta es tan mágica. Se puede decir que es ahí donde se encuentra la verdadera cresta ya que contiene todas sus esencias. ¿Podemos ir allí? Ella se emocionó y quiso entrar también en el acantilado. Él respondió, definitivamente puedes ir allí siempre que me sigas. Es más, incluso te llevaré a un lugar en el que solo tú podrás captar sus misterios. ¿Está relacionado con mi línea de sangre? Esta vez se mostró muy entusiasmada y entendió su implicación al instante. Sí, es por tu línea de sangre. Asintió y dijo, ya es hora de que te remontes a tu origen. Incluso podrás comprender sus profundidades. Después de hacerlo, tal vez puedas entender también el origen de tu padre árbol. Ella no pudo esperar más y soltó. Entonces, ¿a qué esperamos? Entremos ahora mismo. Aquí no. Él negó con la cabeza. No podemos entrar en este lugar. Solo hay una entrada para nosotros, el único lugar que está temporalmente disponible para que los forasteros entren en el mundo interior. Miró al acantilado y preguntó, ¿cómo es que estos árboles cadáveres pueden entrar pero nosotros no? Porque ya están muertos. Como dije antes, la cresta del árbol divino los adora y les otorga protección. Por ello, pueden entrar en muchos lugares de aquí, pero nosotros no. El mundo interior rechaza a los forasteros a menos que podamos encontrar la verdadera entrada. Eso también está bien, vayamos allí entonces. ¿En qué dirección? Ella se rindió por ahora. Él respondió alegremente. La puerta imperecedera. ¿La puerta imperecedera? A ella la pilló desprevenida. ¿Esta secta ya ha decaído? ¿Todavía tienen algún poder? Él miró hacia la distancia y finalmente explicó. Por eso la puerta imperecedera es tan sorprendente y única. Si pudieras entender esta secta, entonces entenderías por qué el emperador inmortal Wu si eligió construirla aquí en Godalch. HMPH, seguro que sabes cómo construir el suspenso. Ella estaba muy insatisfecha con su respuesta y volvió a pisar el pie mientras apretaba los dientes. Él seguía siendo todo sonrisas. No hace falta que lo sepas todo, salvo los misterios de tu linaje. Incluso un poco sería más que suficiente para una vida de beneficios. Bueno, vamos entonces. Ella lo miró con impotencia. Los dos salieron de la cresta del árbol divino hacia la puerta imperecedera. La puerta podría decirse que es una de las dos sectas situadas en Grodal, a pesar de su vasto territorio. La otra era el abismo espiritual. Sería inconcebible que esto sucediera en cualquier otro continente. Todavía no habían llegado a la puerta antes de encontrarse con cierta persona. En un abrir y cerrar de ojos, esta persona cayó del cielo y aterrizó justo delante de Li Qiye. ¿Quién? Xiao se sobresaltó y gritó. Era Sima Yujian que estaba completamente pálida. Normalmente, su expresión sería fría y sin emociones como el hielo mismo. Sin embargo, esta vez la palidez se debía a sus heridas y a una considerable pérdida de sangre, lo que hacía evidente su inestable estado. Debe haber sacrificado algo de sangre de longevidad. También estaba cubierta de sangre. ¿Quién sabe si era suya o de sus enemigos? Sin embargo, seguía pareciendo bastante distante con una mirada sin emoción. Después de ver a Li Qiye, su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir algo, pero no salió ninguna palabra. Quiso alejarse, pero su paso firme casi la hizo caer al suelo. Inmediatamente, él la ayudó y presionó la palma de su mano sobre su cabeza para verter una cantidad infinita de energía sanguínea en ella. Esto finalmente la hizo respirar tranquila. ¿Dónde te escondes? En el momento siguiente, un grupo llegó desde el cielo e inmediatamente rodeó a los tres sin dejar un centímetro para escapar.
Este grupo llevaba el mismo uniforme y exudaba una poderosa energía sanguínea y aura. Además, no intentaban ocultar su poder en absoluto y dejaban que su energía sanguínea se elevara hacia el cielo de forma prepotente. Parecía que podían hacer lo que quisieran sin tener en cuenta a los demás. Su líder era un anciano con una energía sanguínea aún más aterradora. También exudaba una luz sagrada y tenía una voz atronadora. Una sola mirada bastaba para saber que era un poderoso parangón. Las miradas de los expertos en bloqueo eran bastante poco amistosas. Incluso parecían dispuestos a atacar en cualquier momento, sin importarles quién era Li Qiye. La más mínima señal de desobediencia les llevaría a matarlo. ¿A dónde vas a correr ahora? El anciano líder miró fijamente a Sima Yujian y se burló. Ella seguía distante en ese momento mientras era apoyada por Li Qiye y no sentía la necesidad de responder. El anciano se volvió hacia Li Qiye y Xiao Xiao y ordenó fríamente. Será mejor que ustedes dos sean inteligentes y no se metan en los asuntos de los demás. Entréguenla ahora mismo. Li Qiye se rió al ver este comportamiento arrogante de él. Por no hablar del hecho de que no dejaría que le pasara nada a Yujian, aunque no la conociera, se entrometería de todos modos solo por la actitud del anciano. Después de reconocer al grupo basándose en su ropa, Xiao Xiao le dijo a Li Qiye. Son del abismo espiritual. Así es, soy un anciano del abismo espiritual. El anciano declaró con arrogancia. Esta mujer es una asesina notoria, así que no te metas en esto y vete inmediatamente. No le pondremos las cosas difíciles. Sima Yujian había fracasado y no pudo matar a su objetivo y al mismo tiempo exponer su paradero, por lo que los expertos del abismo consiguieron atraparla. No se debía a su falta de fuerza, ya que podía asesinar fácilmente a un dios monarca sin problemas. Esta vez se había preparado lo suficiente. Aunque su cultivo había sido suprimido, pensó que el éxito aún estaba al alcance de la mano. Por desgracia, subestimó el abismo. Como Li Qiye había mencionado antes, no había juego de sigilo en ese lugar. Incluso el arte de escapar del que estaba más orgullosa había perdido su poder. El cerco fue un acontecimiento angustioso. Sin embargo, seguía siendo una asesina feroz. Con su plétora de técnicas y trampas, consiguió salir de allí. Sin embargo, no había forma de quedarse en Godal debido a sus graves heridas. En esta situación de impotencia, pensó en Li Qiye y utilizó la sangre que había dejado para encontrarlo. Li Qiye sonrió ante este imperioso anciano y habló tranquilamente. Tengo un hábito particularmente malo. Cuando los demás no quieren que me entrometa en sus asuntos, solo hace que quiera hacerlo aún más. Es así. El anciano entrecerró los ojos y sonrió antes de pronunciar fríamente. Entonces puedes arreglar este mal hábito hoy mismo. Ya no depende de ti en Godalps. Dejaré que pienses en entrometerte en los asuntos de los demás una vez que te rompa las piernas y te haga arrodillarte en el suelo. ¿Romperme las piernas? Li Qiye no pudo evitar reírse. Los que pueden romperme las piernas aún no han nacido en tu abismo espiritual, ni siquiera en todos los 9 mundos. Uno de los discípulos gritó gravemente. ¡Qué tonto tan ingenuo! Los que se oponen al abismo espiritual serán asesinados sin piedad. En Godal, su abismo era la existencia suprema y sus palabras eran leyes. No se perdonaba a los disidentes. Muy audaz. El anciano se burló. Debe ser un pez gordo del espíritu celestial, ¿verdad? Es una pena que este no sea otro lugar en espíritu celestial. No me importa quién seas. En Godal, incluso los dragones tienen que enrollarse ante nosotros y los tigres deben tumbarse obedientemente o de lo contrario, les romperemos los tendones y les quitaremos el tuétano. Este anciano era dominante hasta un punto escandaloso. De hecho, su secta tenía el poder de actuar de esta manera. Cualquier linaje genio sería reprimido en Godal, y querría pedir ayuda a su secta. Tenían una ventaja absoluta en Godal puesto que ya eran lo suficientemente fuertes además de no sufrir la supresión. Los forasteros no eran más que peces en una tabla de cortar, listos para ser tomados. En circunstancias tan favorables, ¿cómo podría el abismo espiritual no ser agresivo y prepotente mientras actúa como el amo de este continente? No había necesidad de razonar. Sus palabras eran la verdad y los principios rectores. Capítulo 1423. Hormiga pisoteada. A Xiao Xiao le divertía bastante la postura del anciano. Miró a Li Qiye y luego al anciano antes de mostrar una bonita sonrisa. ¿Sabes quién es? Es un gran personaje famoso, Li Qiye. ¿Li Qiye? Después de escuchar esto, el anciano se rió en respuesta. Su reputación le precede. La generación más joven nos superará con el tiempo. Su actitud no tenía ninguna apariencia de admiración, claramente se estaba burlando de él de forma despectiva.
Sin embargo, este lugar es Godalps. Su sonrisa desapareció, solo quedó la arrogancia. No me importa si eres Liquille o Livalle, métete el rabo entre las piernas ante nuestro abismo espiritual por tu propio bien. Aunque seas más fuerte, un dragón que cruza el río, oponerte a nosotros en nuestro terreno solo hará que te cortemos los tendones y te rompamos la columna vertebral hasta que te sometas. 1. En el presente, muy pocos de los que conocían las hazañas de Liquille se atreverían a mostrar una actitud tan arrogante y a pronunciar estas palabras prepotentes. Sin embargo, este anciano se atrevió a hacerlo. A sus ojos, no importaba quién demonios viniera a Godalp, más valía que empezaran a actuar con sensatez y a obedecer las reglas aunque fueran el genio más increíble. Incluso un personaje como Mencentian tendría que enviar tributos y actuar educadamente con ellos mientras visitara Godalps. Por ello, no mostró ninguna aprensión hacia Liquille. El abismo era un rey sin corona en Godalp, la mayor existencia. No tendrían miedo de nadie a menos que viniera un emperador inmortal personalmente. ¡Qué intrépido! Xiao estaba asombrado por la confianza del anciano. Cuidado o provocará la destrucción de la secta. No estaba tratando de halagar a Liquille ya que creía que era lo suficientemente fuerte como para llevarlo a cabo. Destrucción de la secta. La expresión del anciano se volvió fría mientras pronunciaba. ¿A quién le importa si es un genio increíble? Antes de convertirse en emperador, no es más que un perro ante nuestro abismo. Esta réplica fue lo suficientemente poderosa. Era lo mismo que señalar directamente a Liquille y criticarlo. Con tu comentario de hace un momento, consideraré destruir tu abismo espiritual. Liquille no pudo evitar sonreír. En un abrir y cerrar de ojos, una gran mano alcanzó al anciano. Ven, muéstrame cuánta fuerza te queda. El anciano gritó y liberó su energía sin miramientos antes de atacar a Liquille con una presión monstruosa. En su mente, Liquille estaba siendo suprimido por Godalp ahora mismo, por lo que no debería ser tan fuerte. Creía que él solo podría matar a Liquille. ¡Bum! La mano de Liquille solo se movió ligeramente, pero podía destruir todo con el puño supresor del infierno. El ataque del anciano simplemente no era digno de mención. ¡Bah! Agarró fácilmente el cuello del anciano. El anciano estaba atónito debido a este repentino acontecimiento. Otro discípulo gritó. Joven, no seas presuntuoso, suéltalo ahora mismo. A pesar de la petición de alto el fuego, atacaron sin contenerse. Meras hormigas. Liquille se rió y extendió un dedo. Pluf. 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 Todos los ataques de los discípulos fueron penetrados. Cayeron boca arriba con horribles agujeros en sus frentes por los que seguía saliendo sangre. No están siendo suprimidos. El anciano se sorprendió ya que se dio cuenta de algo en este momento crítico. Correcto, pero no hay premio. Liquille respondió con una sonrisa. La expresión del anciano se volvió extremadamente fea de inmediato. Ni en sus sueños más salvajes esperaría que algo así sucediera. Era simplemente imposible. Sin la ayuda del abismo, todos serían suprimidos por Godalps. Los emperadores inmortales eran excepciones, por supuesto. Sin embargo, Liquille definitivamente no recibió ninguna ayuda del abismo espiritual y sin embargo lo estaba haciendo bien, simplemente inconcebible. ¿Y qué si no estás suprimido? El anciano recuperó la compostura y pronunció fríamente. No tenemos miedo de nadie en Godalps. Sé inteligente y entrega al asesino ahora o te arrepentirás tarde o temprano. En ese momento, será demasiado tarde para pedir perdón. Su arrogancia desenfrenada seguía sin inmutarse a pesar de haber caído en manos de Liquille. Tenía una confianza absoluta en su secta, y si Liquille se atrevía a oponerse a ellos, sería asesinado muy pronto si decidía quedarse en este continente. Liquille miró fijamente al arrogante anciano y reveló una sonrisa. Sabes, el abismo espiritual del que estás tan orgulloso no es más que un nido de hormigas a mis ojos. Incluso si el ancestro de la ubicación más profunda de tu secta sale, se arrodillará y limpiará mis zapatos antes de lamerme los pies. En realidad, tu aquelarre de bastardos ni siquiera está calificado para hacerlo. Tú. El anciano casi vomitó sangre de la ira mientras su cara se ponía roja. Pensaba que era lo suficientemente arrogante, pero Liquille los veía como meras hormigas o algo incluso inferior a las hormigas. Como dijo Liquille, no querría que su antepasado le limpiara los zapatos ya que se sentía poco cualificado para hacerlo. Bien, Li, voy a ver cuánto tiempo puedes ser arrogante. Nuestro abismo espiritual hará que te arrepientas de esto. La furia del anciano se convirtió en una risa enloquecida. Crack. Liquille aplastó su fundación Dao antes de que pudiera terminar. Con su fundación aplastada, la energía sanguínea del anciano se disipó.
Se marchitó con el pelo blanco y la cara llena de arrugas. El anciano inalcanzable cayó. Ahora, era tan débil como una vela parpadeando en el viento. El anciano gritó. ¿Qué has hecho? Estaba extremadamente asustado y su ingenio aún no había regresado. Los cultivadores no temían a la muerte, pero tener una fundación destruida era una vida peor que la muerte. Esto era doblemente cierto para este ancestro. Normalmente, actuaba con altivez ante los grandes personajes que visitaban Godal, ya que no tenían más remedio que ser humildes ante él. Se había acostumbrado a este estilo de vida de adulación. Pero ahora, con su base Dao aplastada, no era más que un lisiado inferior incluso a los mortales ordinarios, completamente indefenso. Caer del pedestal al suelo era un contraste demasiado sombrío como para imaginarlo. Simplemente no podía aceptar esta realidad. Li Qiye lo tiró como si fuera basura y dijo rotundamente. Te perdono la vida de perro para que puedas enviar un mensaje al abismo. Diles que sean inteligentes o los destruiré a todos. No son más que un montón de hormigas, no hagan idioteces delante de mí. El anciano volvió de la desesperación y gritó a Li Qiye. Li, mátame si te atreves. Si no, eres simplemente un cobarde. Li Qiye se rió del desesperado anciano. No te mataré. Si eres lo suficientemente valiente, ve a buscar un lugar para ahorcarte. Li, basura cobarde, mátame si te atreves. El anciano siguió gritando mientras se agarraba a las piernas de Li Qiye con la intención de morir. Li Qiye le apartó casualmente de una patada y le contestó. ¿Acaso la gente del abismo no es siempre arrogante? Como dije antes, incluso tu más antiguo antepasado no es nada ante mí, solo es digno de desprecio. Habiendo dicho eso, ignoró al anciano y apoyó a Sima Yujian y luego se fue. Y Xiao Xiao los siguió de inmediato. El anciano gritó desesperadamente mientras veía partir al grupo. Pequeño bastardo, maldito animal. ¿No te atreves a matar a tu abuelo? Soy tu abuelo, ven a matarme si te atreves. Tos. Lo único que quería era que Li Qiye le diera el dulce alivio de la muerte. Li Qiye simplemente lo ignoró. Era demasiado fácil para él pisotear el orgullo del anciano. ¿Debemos matarlo? Y Xiao Xiao miró hacia atrás. Era demasiado joven y no podía soportar mirar. Es solo una hormiga, no te preocupes por él. Li Qiye acarició suavemente su pelo. El mundo siempre es así de cruel. Su abismo imperioso no tiene ninguna consideración por los demás, así que deja que prueben la desesperación. No son más que un puñado de monstruos que se arrastraron desde el suelo, y sin embargo se creen los progenitores de los espíritus encantadores, los queridos de los cielos. Xiao Xiao no respondió nada. Naturalmente, comprendía lo despiadado que era este mundo. Un enemigo nunca mostraría piedad con su oponente. 1 quilla igual 7 noches, vaya igual 8 noches. Un esquema de réplica común. 2 Este insulto probablemente tiene más sentido en chino, pero estoy seguro de que los lectores ya están acostumbrados.